Si el señor Sánchez fuese un presidente decente, podríamos y deberíamos hablar de la cumbre de la OTAN, del Consejo Europeo y de la conferencia de la ONU. Pero como ya hemos visto esta mañana, el señor Sánchez no tiene esto en la cabeza, porque solo le preocupa escapar de la cárcel, ya que hasta ahora no ha podido escapar de sus escándalos de corrupción. Si el señor Sánchez fuera un presidente decente, podríamos y deberíamos hablar del fracaso de la conferencia de la ONU para la financiación del desarrollo. Un fracaso, entre otras cosas, porque Estados Unidos, que es el país que hasta la fecha más dinero había puesto para estos proyectos, no envió ni siquiera a un representante. Y porque mientras hablaban en Sevilla ustedes, conocemos que las subvenciones al desarrollo que concede España también las cobraba la ONG del señor Ábalos. Es un fracaso por la corrupción que rodea a todas sus imposiciones ideológicas, las agendas de género, del fanatismo climático, absolutamente todas, y porque siguen empeñados en aplicar agendas globalistas que, como Estados Unidos ya no las paga, pretenden que ahora las paguen los europeos, y en especial los españoles, que en proporción son los más saqueados con unos impuestos abusivos. Es un fracaso porque pretenden que los españoles paguemos la invasión migratoria que trae a los españoles inseguridad, violaciones, escasez de vivienda y deterioro de los servicios sociales. Y es un fracaso que nos va a costar centenares de millones de euros solo para que Sánchez se presente como un líder político internacional prometiendo que condonará la deuda de otros países mientras la deuda que pagan los españoles no deja de crecer. ¡Qué asco da su traición! Luego llega donde nuestros aliados de la OTAN y no tenemos dinero porque se dedica a condonar deudas a diestro y siniestro. En definitiva, esa conferencia de la ONU ha sido un fracaso y además es una ruina. Quizá les ha servido a los fanáticos de la religión climática para mostrar, con ese carácter apocalíptico que tienen, que en julio hacía mucho calor en Sevilla, pero poco más. Y sin embargo, es una pena, señorías, porque el mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. Y sería bueno que los burócratas de las Naciones Unidas comenzaran a entenderlo y abandonasen para siempre esas agendas puramente ideológicas, progres, globalistas, que roban nuestra soberanía, y woke, que tanto descrédito han llevado a esa institución. Pero a Sánchez todo esto no le importa nada, porque, como he dicho esta mañana, está preocupado, yo creo que hasta la psicosis, a ver qué noticia aparece sobre la última persona que ha puesto para sustituir al que está denunciado por acosar a las mujeres, que a su vez lo puso para sustituir al que estaba acusado de robar para él mismo y para su partido, que a su vez lo puso para sustituir al que estaba acusado de robar y de tener tarjeta VIP para el alterne. Si el señor Sánchez fuera un presidente decente, señorías, también podríamos y deberíamos hablar de la cumbre de la OTAN y de la necesidad de aumentar nuestra defensa militar. Y este es un tema muy importante, porque nos va la seguridad y la defensa en ello. Y podríamos exigir, como condición previa, antes de aumentar nuestro gasto militar, la protección absoluta de nuestro territorio nacional bajo el paraguas de la OTAN, incluyendo a Ceuta y Melilla, que todavía están desprotegidas. También podríamos hablar de las guerras de Ucrania y de Oriente Medio y denunciar en esto cómo el pacto de populares y socialistas en Europa se ha dedicado a financiar al mismo tiempo la defensa de Ucrania y la agresión rusa, comprándole a Putin el gas y el petróleo que necesita para la invasión. Este es un escándalo terrible del que no quieren dar cuentas. Por cierto, todavía el PP no ha explicado aquí por qué el joven hijo de su recién confirmado portavoz en Europa era el delegado de Gazprom, la compañía de gas ruso, a una tempranísima edad. Sería deseable conocer cómo accedió a puesto tan importante. Y yo sí le contesto, señor Feijóo, ni portavoz de Trump ni delegado de Gazprom. Como mucho, tribuno de la plebe de casi 4 millones de españoles. Y ya de paso les hago la pregunta de siempre. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que hacer Pedro Sánchez para que el Partido Popular Europeo rompa con los socialistas? ¿Por qué hay mayorías alternativas en el Parlamento Europeo? Esto de financiar la guerra en los dos bandos ya lo habíamos visto en las películas donde los malvados traficantes de armas se dedican a azuzar conflictos solo para enriquecerse. Pero lo cierto es que llevamos viendo lo mismo desde hace mucho tiempo en Bruselas, donde
Los mismos a los que se les llena la boca hablando de la defensa de Ucrania le han dado a Putin todo lo que necesitaba para llevar a cabo la invasión y lo han hecho desde hace muchísimo tiempo. Desde Merkel a von der Leyen hasta Schröder, pasando por el aplauso de los populares y de los socialistas y, por supuesto, con el aliento del portavoz del Partido Popular en Europa, el señor González Pons. Pero al señor Sánchez no le interesa nada de todo esto. Él está más preocupado por averiguar cómo su amigo conde Pumpido puede ayudar desde el Tribunal Constitucional para garantizarles a todos ustedes la impunidad de su mujer, de su hermano, de su fiscal, de su partido, en definitiva, de su mafia. O quizá está pensando cómo esta mayoría parlamentaria le libra del Supremo, si ese momento llega. O quizá está pensando en seguir los pasos de Bettino Craxi. No sabemos en qué está pensando porque siempre dice lo contrario de lo que va a hacer. Pero si el señor Sánchez fuera un presidente decente, podríamos hablar también del Consejo Europeo. Y es verdad que de todos los disfraces que se pone el señor Sánchez, el que peor le queda es el de líder internacional. Consigue reunirse con el presidente de Senegal, imagino que para engrasar el tráfico de seres humanos, consigue el aplauso de los talibanes, el aplauso de Hamás y la amistad con Venezuela, o mejor dicho, con la Compañía Nacional del Petróleo de Venezuela, pero ni eso es mérito suyo, porque ese es un logro del señor Zapatero. Pero entre los mandatarios con peso internacional, lo único que produce el señor Sánchez, que no ven allí ninguna velita encendida, es estupor, rubor y risa. Y esto último nos lo han confirmado con detalle. Por ejemplo, cuando le ven ponerse aquí ante una sala vacía de prensa muy chulo, como si fuera Robert De Niro en Taxi Driver, y luego llega allí y dice, no, si yo no he dicho eso, lo han dicho los militares. Mentira. Otra mentira que los militares no le pueden perdonar. Y delante del mundo entero, que estaba esperando su gran intervención contra Trump, y llega allí, nada, pero nada de nada. Silencio y a firmar como todos. Porque lo vimos en directo escuchando a la señora Meloni en televisión. Decía, no, si hemos firmado lo mismo que Sánchez, o Sánchez lo mismo que nosotros, decía con incredulidad después del número que usted había montado. Sin embargo, tenemos que reconocer que el disfraz de burócrata totalitario europeo, ese sí le queda bien, le encaja como un guante. Ahí, en Bruselas, no le van a preguntar por el amaño de sus elecciones primarias, ni siquiera por cómo se enriquecen algunos con las mascarillas durante la pandemia. De hecho, la señora von der Leyen se niega a que se conozcan sus mensajes con las farmacéuticas durante ese periodo. Así que el Partido Popular Europeo parece que tampoco tiene ningún interés en que se aclare la corrupción durante la pandemia. Pero decía que el disfraz de burócrata europeo le sienta muy bien al señor Sánchez, porque en Bruselas populares y socialistas han hecho de la estafa a los europeos su forma de hacer política. Y es que en eso de decirle a la gente una cosa y después hacer exactamente la contraria, que lo hemos vuelto a ver hoy aquí, el señor Sánchez podría tener un doctorado sin necesidad de plagiar absolutamente a nadie. Es usted una autoridad reconocida en la materia. Le sienta bien ese traje de burócrata estafador europeo, porque solo con el rostro de Sánchez maquillado con cemento se puede leer las conclusiones del Consejo Europeo, que dicen así. El Consejo Europeo recuerda la determinación de la Unión Europea de reforzar la seguridad de sus fronteras exteriores y garantizar el control efectivo de estas. Señorías del PSOE y señorías del PP, ustedes son los que de verdad gobiernan juntos en Bruselas. Y esta frase es un insulto a los europeos. ¿Cómo se puede tener la desfachatez de hablar de determinación en el control de las fronteras si nuestra frontera sur simplemente la han suprimido? No existe. Se utilizan hasta los aviones del ejército español para traer a la península a los que han violado nuestras fronteras marítimas y cuando llegan aquí algunos de ellos se ponen a violar a nuestras mujeres y a nuestras hijas. Si discuten aquí únicamente si van a regularizar a 500.000 o a 800.000, esa es la discusión entre ustedes. La semana pasada, violación en Alcalá de Henares, esta semana en Vallecas y todos los días así. Miren. Este es el aumento de violaciones en España en las últimas décadas. Aquí está usted, señor Sánchez. Y son responsables, usted y todos los que dicen que mienten. El aumento de las violaciones en España ha sido brutal bajo su gobierno por sus políticas migratorias y sus políticas penales que han puesto a los violadores en la calle.
Ustedes los traen. Ustedes participan del negocio del tráfico de seres humanos y lo hacen a través de las ONGs o directamente desde el Estado, trayendo con el ejército y después alojando y hasta dando pagas para promover la invasión. Y lo llevan haciendo muchos años. Han gozado de impunidad y de un silencio mediático total. Pero les aseguro que al resto de los españoles y al resto de los europeos se les está acabando la paciencia y no se lo van a perdonar. Y cada día que pase ustedes van a pagar más cara esta traición, porque el Partido Socialista y el Partido Popular son responsables de promover la invasión migratoria en Europa, son culpables de la islamización creciente de nuestro continente y son culpables, además, de hacerlo saqueando a los contribuyentes para pagar la invasión, mientras que algunos con ello se dedican a hacer un negocio. Hemos visto estos días lo que cuesta la manutención de los ilegales alojados en el centro de Alcalá de Henares. ¿Cómo es posible que sea mucho más cara mantenerles a ellos que cuidar a nuestros abuelos en las residencias? ¿Cómo puede ser que se gaste más del doble en mantener a un inmigrante ilegal que a un soldado español? Es decir, que se gaste más en los invasores que en nuestros defensores. Eso lo han explicado en la OTAN también, porque igual nos hacen subir al 6 o al 7% si saben que nos dedicamos a eso. ¿Cómo puede ser? Pues mire, yo se lo digo, porque para hacer esta invasión ustedes la han convertido en un gran negocio, en un negocio criminal. Y cuando todos ustedes votan a favor de regularizar a 500.000 de personas que han entrado ilegalmente en nuestro país, es decir, votan a favor de que no se cumplan las leyes y que no tengan ninguna consecuencia, lo hacen para todo, hasta para amnistiarse de sus crímenes, pues están condenando a los españoles a la inseguridad más absoluta y a la degradación de nuestros servicios públicos. Y ese negocio del tráfico de personas que ustedes han promovido tiene que terminarse. Europa debe atender a las nuevas mayorías y a los verdaderos intereses de los ciudadanos europeos y de las patrias europeas. Señores del Partido Popular, la izquierda solo puede imponer sus políticas en Europa gracias a la alianza que en Europa ustedes mantienen con ellos. Y esa misma alianza en Europa es la que mantiene a Sánchez en la Moncloa. Y por eso al señor Sánchez le da todo igual. Y después de todo lo que está pasando, y usted lo ha denunciado con crudeza, sube aquí como si nada, como si no pasara nada. Por eso, porque tiene el apoyo del Partido Popular en Bruselas y porque comparten sus políticas de inmigración, entre otras, y como Úrsula está encantada con el señor Sánchez y con Rivera, pues él puede continuar en el Palacio de la Moncloa. En definitiva, señorías, hay mucho que hablar de la conferencia de la ONU, del Consejo Europeo y de la cumbre de la OTAN, pero no tenemos a un presidente decente que pueda hacerlo. Hay que recuperar nuestras fronteras, hay que abandonar las agendas globalistas que no ha votado ningún español, hay que detener la invasión y hay que meter en la cárcel a los que hacen negocio con la invasión. Y, por supuesto, hay que aumentar nuestro presupuesto de defensa para aumentar nuestra seguridad y nuestra soberanía. Pero todo eso, que es urgente, solo podrá hacerse cuando tengamos a un presidente ocupado en los intereses de España y no a uno en los intereses de su mafia. Y ese presidente no lo tendremos mientras el Partido Popular y el Partido Socialista mantengan su alianza en Bruselas. Y tampoco lo tendremos en la gran coalición que creo que desea el señor Feijóo, porque a usted, señor Feijóo, le molesta Sánchez, lo hemos visto con extraordinaria claridad en el día de hoy, y le molesta el prostíbulo de Sánchez. Creo que le molesta al resto de los españoles también, pero los españoles tampoco merecen ni a Sánchez ni a las políticas de Sánchez, de inmigración masiva, de ideología de género, de políticas verdes que arruinan nuestra industria y nuestro campo, que son las suyas, que son exactamente las suyas, las del Partido Popular Europeo. Y concluyo, señorías, agradeciendo a la presidenta que me haya dejado llegar al final de mi intervención, pero diciéndole que, como se dedica a retirar las palabras que yo pronuncio en esta tribuna, me gustaría saber si también va a borrar las siguientes. Porque la señora Armengol, que preside este Congreso, ha mentido a este Congreso diciendo que no conocía a Víctor de Aldama. Y todos hemos leído los mensajes que ella se enviaba con Víctor de Aldama. ¿Qué pasa? ¿Ahora preside usted el Congreso? ¿Me va a amordazar usted? ¿Pero quiénes se han creído? ¿Ve cómo son una gente que no sabe comportarse? Si son una auténtica mafia. Lo dicho, la señora Armengol ha mentido a este Congreso y la señora Armengol debería dimitir de forma inmediata. Y ahora, si quiere, que también borre estas palabras. Muchas gracias.